Venga, buenos días, seguimos. Bueno, adelante, adelante. Em, Decía Agustín que el siguiente que nos tocaba era autoridad. Vale. 463. 436, perdón. O sea, no. Tenemos que ver la autoridad y después. Autoridad. Vale, sí. A ver, en realidad nosotros ya sabemos bastante respecto del argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque en su momento os expliqué que era una autoridad. Os dije, una autoridad es un sujeto al que se le obedece o se le hace caso en razón de quién es. ¿Vale? En este sentido, vimos, cuando hablamos del soft law, allí tiempo atrás, que el soft law era un fenómeno de carácter autoritativo, siempre provenía de autoridades. Y dijimos, hay autoridades epistémicas y autoridades normativas o prácticas. Mirad, en este caso, a lo que nos vamos a remitir es primero a la idea de autoridad como alguien cuyos enunciados o cuyas normas cuentan más allá del contenido. Es decir, te vamos a atender por el hecho de que lo estás diciendo tú, ¿vale? Esto lo teníamos claro desde que vimos soft law. Así que esta es una primera idea del argumento de autoridad, que es independiente del contenido. ¿En qué se traduce aquí? Bueno, vamos a elegir la interpretación que ha adoptado un determinado sujeto por ser quien es, y de manera independiente del contenido. Es decir, si tú sabes que, yo qué sé, Joaquín Ataz, gran civilista de esta facultad, dice que contrato es, o la interpretación del término contrato en el Código Civil es trucutrún. Bueno, si lo dice Joaquín Ataz, de esto va el argumento de autoridad. De hecho, las dos variantes que tiene el argumento de autoridad, bueno, tiene tres, pero una de ellas vamos a descartarla. La primera es el recurso a la dogmática, ¿sí? A la dogmática, a la ciencia jurídica. En este sentido lo estoy usando como equivalentes. ¿Vale? Tú te puedes presentar en un tribunal y decir, no, miren, es que según Joaquín Ataz, pues sí, sí lo puedes hacer. Otra cosa es que haya doctrina del Tribunal Supremo que diga otra cosa. Pero si, por ejemplo, te juntas con que no es solo Joaquín Ataz, sino otros civilistas los que sostienen una determinada interpretación de contrato, ahí igual el Tribunal Supremo se lo piensa. Y desde luego cuenta como un argumento interpretativo. El hecho de que tengas a la ciencia jurídica de tu lado, a la mayoría de la ciencia jurídica, o a un sujeto muy relevante, hace que tu argumento aparezca como justificado. La segunda y tercera variantes son derecho extranjero y precedentes. Librémonos primero de precedentes. Bueno, a ver, nosotros sabemos que existe un tipo de precedentes que son los precedentes interpretativos, que son los que vienen a fijar cuál es la interpretación correcta de una determinada disposición. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuenta eso como un argumento interpretativo? Yo lo que os diría es que antes que contar como un argumento interpretativo, si existe regla del precedente, aquella regla que viene a dar relevancia a las rationes de accidendi de determinadas decisiones, eso es otra cosa diferente a un argumento interpretativo. Son dos cosas diferentes. Así que yo directamente lo sacaría de aquí. Además nos sirve para hacer otras muchas cosas, los precedentes, que solo interpretar, porque sí, desde luego tenemos precedentes interpretativos, pero también tenemos precedentes de otros tipos que no pretenden interpretar nada.
Por ejemplo, si yo tengo una laguna, ¿vale? Y tengo una ponderación de derechos. Si tengo una ponderación de derechos y tengo cierto tipo de caso resuelto, ¿ahí interpreto algo? Nah. Ahí directamente aplico la ratio de Chidendi y ya está. ¿Sí? Esta es la razón para decir que los precedentes no son un tipo de argumento de autoridad. ¿Vale? Los precedentes, no tipo de argumento de autoridad. ¿Qué cuál es? A ver, los precedentes interpretativos se podrían meter aquí. Sí y no. A ver, sí, ¿por qué? Porque en el fondo lo que estás alegando es que una autoridad judicial ha interpretado de una determinada manera. Pero cuando lo que tenemos es genuinamente un precedente interpretativo, lo que tenemos es que el órgano jurisdiccional formula una norma nueva que te dice la interpretación correcta de esto es esto. Ahí, por tanto, si hay regla del precedente, no es que estemos simplemente ante un argumento interpretativo, sino que tenemos que esa norma es relevante para la decisión de casos posteriores. ¿Sí? De hecho, que puede ser vinculante. ¿Sí, Pepe? La dogmática sí. La dogmática sí. Lo que no nos cabe de momento es precedentes. La dogmática remitiendo a una autoridad. Bueno, esto se hace. Por ejemplo, yo puedo citar a mi favor, yo qué sé, los escritos de Dworkin o yo qué sé, o de quien sea. ¿Es un argumento válido dentro de la filosofía del derecho y de la dogmática? A ver, sí, no. Alguien te puede llegar y felicidades, si lo dice Dworkin, probablemente esté mal. De hecho, es muy probable que ese autor que diga eso sea yo mismo. Pero a mí lo que me interesa es que a la hora de interpretar, un juez o un abogado puede recurrir a la dogmática para fundamentar una elección interpretativa. Esto es, ¿vale? El argumento de autoridad, repito, dentro del ámbito de los métodos de interpretación, lo que hace es remitir a alguien, una autoridad, que ha elegido una determinada interpretación. Claro, nosotros tomamos como autoridad a determinados sujetos de la dogmática, o si hay uniformidad, hay acuerdo en la dogmática, a mayor razón. ¿Sí? ¿Bien? ¿No? Sí. Conclusión, el precedente no cabe como argumento de autoridad porque si a la hora de interpretar puede crear una norma nueva. Porque no es únicamente un argumento interpretativo, sino que es una norma nueva. Hace que no se vea absolutamente nada, ¿no? Yo es que te diría, no es un argumento interpretativo. Un argumento interpretativo es algo que yo uso para justificar una determinada interpretación. Cuando yo tengo que el Tribunal Constitucional ha sostenido una determinada interpretación, diciendo el artículo 14 significa esto. ¿Sí? Aquí no es que tenga yo que reinterpretar la Constitución o el artículo 14. Simplemente tengo que aplicar la norma que ha creado el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Y el derecho extranjero. A ver, ¿a qué se refiere el derecho extranjero? Pues inicialmente parecería que cuando citamos al derecho extranjero como argumento de autoridad, lo que estamos diciendo es, mira, en otros países de nuestro entorno se solucionó esto de esta manera. ¿Vale? Lo que pasa es que el argumento del derecho extranjero es un poco tramposillo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿a qué me remito yo cuando me remito al derecho extranjero? Pues a la Constitución italiana, a la, yo qué sé, a la alemana, a lo que queráis. Es decir, que me estoy remitiendo a documentos normativos, a enunciados. A enunciados sin interpretar. Al ser enunciados sin interpretar, pues en realidad no me puedo referir a ellos porque los tendría que interpretar yo, lo que no tiene mucho sentido.
Así que cuando la gente dice, no, es que en el ordenamiento jurídico austriaco o en el ordenamiento jurídico de donde queráis lo regulan de esta determinada manera, a lo que se está refiriendo es a enunciados ya interpretados, a normas declaradas por los tribunales. Así que el derecho extranjero en realidad está haciendo referencia a una forma de precedente. ¿Sí? Al precedente extranjero. O sea, no puede ser un argumento de autoridad que por un lado hay normas no son interpretadas y por otro lado hay normas que son interpretadas pero que son Espera. Cuando nosotros decimos derecho extranjero, parecería que nos estamos remitiendo a sus textos legales, constitucionales. ¿Eso nos sirve a nosotros para atribuir algún significado? Te digo, no. ¿Por qué? Porque son textos a los que aún no se les ha atribuido significado. Aquello de lo que nosotros nos valemos como derecho extranjero para justificar un argumento de autoridad es a enunciados ya interpretados, a normas. ¿Pero qué normas? ¿Las normas que ha dicho la dogmática? No, ahí normalmente nos referimos a las normas que han sido identificadas por los tribunales. Al ser normas identificadas por los tribunales, son precedentes. ¿Vale? Así que derecho extranjero, pues en el fondo es otra forma de precedente. Así que el argumento de autoridad, bueno, podemos conservar el derecho extranjero, pero donde es claramente es en la dogmática. ¿Sí? El ejemplo claro es la dogmática. Tenemos clara la distinción entre autoridades normativas y autoridades epistémicas. ¿Sí? Autoridad normativa es o práctica es aquella que consideramos que se encuentra en mejor posición para decidir normativamente. La epistémica es aquel que sabe más o aquella que sabe más y por eso le atribuimos valor a lo que dice. ¿Vale? Paso al siguiente. ¿Que si puedo repetir el qué, Inés? Una autoridad epistémica es... De hecho, gran parte de las cosas que vamos a ver hoy ya las hemos visto. Reducción al absurdo. Sí. Pongamos que tenemos un enunciado del que podemos obtener vía criterios de interpretación diferentes normas. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Tengo un mismo enunciado y tengo diferentes criterios de interpretación, pues lo que hemos ido viendo. Y estos me conducen a diferentes resultados interpretativos, a diferentes normas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Imaginaros que hay una que me parece de lo más gilipollas. Que digo, mira, es que si aceptas esta interpretación, pues os pongo un ejemplo. Ley del solo sí es sí. Llegaron los tribunales y adoptaron una determinada interpretación que hizo que la gente saliese, que determinadas personas saliesen de la cárcel, ¿no? Bueno, pues alguien podría haber llegado mediante el argumento ad absurdum y decir, perdona, pero esto es completamente absurdo. Una norma que pretendía evitar que hubiese abusos sexuales jamás debería ser interpretada de manera tal que se liberen a abusadores sexuales. Nos hemos vuelto locos. Esto es absurdo. ¿Sí? Un razonamiento ad absurdum en realidad no es un criterio interpretativo de primer orden, sino de segundo orden. ¿En qué sentido? En que no nos permite elegir
o no nos permite, perdón, atribuir un sentido al texto. Lo que nos permite es eliminar alguno. ¿Os acordáis que vemos directivas de primer orden y de segundo orden? De segundo orden o metadirectivas. Y había metadirectivas de preferencia y de exclusión. Metadirectivas de exclusión absoluta. ¿Vale? Esto no te permite de por sí atribuirle significado a ningún texto, pero sí te permite eliminar alguna interpretación. Es un criterio de exclusión, de segundo orden de exclusión. ¿Vale? En última instancia, decir que algo es absurdo tiene que ver con nuestras preferencias axiológicas, valorativas. Al Tribunal Supremo no le pareció en absoluto absurdo. O alguien podría decir, no, mira, en el caso de los abusadores y proxenetas de menores que salieron aquí, que fueron condenados pero no pisaron la cárcel por el gran retraso judicial. Alguien podría haber dicho, a ver, una interpretación que hace que esta gente no vea ni la puerta de la cárcel, no te digo que esté más de un día, pero que ni vean la puerta de la cárcel, es inasumible, esto es absurdo, es inaceptable desde un punto de vista ético, político, moral. ¿Vale? Con lo cual, como todos los demás, el argumento de la reductio ad absurdum o reducción al absurdo tiene un fuerte componente discrecional. ¿Por qué? Porque va a depender de que te parezca absurdo a ti. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando alguien os diga que esta interpretación es absurda, lo que está diciendo es que no me gusta esa interpretación. ¿Qué estás haciendo? Sobre el criterio ad absurdum no necesitamos saber más. ¿Chico? Crítica, es lo que hay, te diría. A ver, este es un poquito más complicado, que es la analogía. ¿Os la explicaron ya en civil? Sí, bueno. Analogía. ¿Cómo? Dicen que primero está borroso y tercero también está borroso. Y lo del principio del curso, de este. A ver. Analogía. A ver, para entender la analogía, lo que tenemos que tener claro es que tenemos una norma que tiene un supuesto de hecho, ¿vale? Y aquí tenemos un supuesto de hecho donde hay, en algún sentido, una laguna, ¿vale? Laguna como ausencia de norma por el momento. Lo que pasa es que los supuestos de hecho 1 y 1', no he puesto 2, he puesto 1'. ¿Por qué? Porque se parecen. ¿Sí? Porque se parecen. ¿En qué consiste en breve la analogía? En breve, pero ahora profundizaremos, consiste en utilizar la solución que ofrece esta norma, pongamos obligatorio, a este caso, a este supuesto de hecho, para el cual no hay laguna. Y entonces lo que hago es crear una norma, 1', que me diga prohibido. ¿Vale? Para utilizar la norma del supuesto de hecho Regulado para el caso no regulado. Pepe. Espera que ahora te contesto. Esto es parte de la profundización. ¿Vale? Esta es la idea básica de analogía. Analogía quiere decir coger una norma que regula un caso y aplicarla a un caso no regulado. Es similar, ¿no? Es similar. No igual. ¿Igual?
¿Son estas dos tizas iguales? Imaginad que las hemos sacado de la caja, que están las dos impolutas. ¿Son iguales, Agustín? ¿Idénticas? Bueno, esto que estáis diciendo es muy inteligente, porque una es una y otra es otra, quiere decir que si las dos fueran iguales, si las dos fueran idénticas, significa que no serían una y otra, sino que serían una, la misma. Esto se conoce como principio de identidad. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando decimos que los dos casos o que dos casos son iguales, iguales no son. Porque si fuesen iguales, serían el mismo. Pero claro, esto tiene una consecuencia complicada. Y es que, claro, si no existen dos casos iguales, porque si no sería el mismo caso, entonces lo que hay son casos parecidos. ¿Y cuándo dos casos son parecidos? ¿Cuál se parece? ¡Ole, bien! ¡Bravo! B-R-A-V-O, ¡bravo! Mirad, cuando pongamos que voy a coger el supuesto de hecho sí regulado, el de la norma, y lo describo, o veo cuáles son las propiedades que están previstas en la norma. Yo qué sé, pongamos propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3. Este es el caso 1. Nuestro caso 1' no puede tener exactamente las mismas propiedades, porque si tuviese exactamente las mismas propiedades, sería el mismo caso. Por tanto, vamos a decir que tiene la propiedad 1', la 2', pero no tiene la propiedad 3' en común. ¿Es suficiente esto para considerarlo iguales, parecidos? O sea, sí, porque tiene prácticamente todo el conjunto así parecido, pero no hay una... ¿Y así? Chiquito P2. ¿Cuán parecidos deben ser dos casos para que los tratemos igual? No es un problema de vaguedad, es un problema valorativo, porque cuando nos preguntamos si dos casos son iguales o parecidos, no simplemente nos estamos preguntando por la relación de igualdad de características, sino que la pregunta en realidad es otra. La pregunta es, ¿deben ser tratados del mismo modo? ¿Cómo? Discrecional. Bueno, lo que podemos decir por el momento es que tiene que haber algún grado de parecido. Ahora bien, ¿cuál sea el parecido relevante? ¿Cuál sea el parecido suficiente? Esto es una cuestión que tiene un alto margen de discrecionalidad. Por supuesto, si no tiene ninguna propiedad en común y alguien dice estar aplicando por analogía, pues le van a decir, no, mira, eso no es un razonamiento por analogía. Pero cuando dos casos sean suficientemente parecidos, no es una cuestión simplemente epistémica, que hacemos teoría o hacemos una teoría sobre lo parecido de los casos, sino que la pregunta es estrictamente normativa, porque la pregunta en última instancia no es si se parecen, sino si debemos calificarlos jurídicamente del mismo modo, si los dos han de estar prohibidos o no. ¿Sí? ¿Se perdieron por allí? Pero, por ejemplo, tú, en el ámbito, bueno, en el ámbito de tú no puedes llevar a cabo distanciar dos procesos que sean parecidos y hay unos criterios que son ¿Te estás refiriendo a nivel procesal? Sí. O sea, en ese caso, sí, en caso de independencia, tú no puedes distanciar los procesos parecidos. En este caso también. ¿Y si son dos personas diferentes a las que timaron, por ejemplo, la misma persona?
pero que sustenten solo... No necesariamente, no en todos los casos. Son dos hechos diferentes, dos timos diferentes, aunque la forma del timo es prácticamente la misma. Ahí ya cuando entra el criterio valorativo, la discreción es saber si... Pero una cosa es en los criterios para la acumulación de causas y otra cosa es que lo usemos como criterio interpretativo. De hecho, si lo usamos como criterio interpretativo, tiene al menos dos variantes. La primera de ellas, analogía, es la analogía legis y la segunda, la analogía... No es que se me esté olvidando poner la tilde, sino que está en latín. Analogía legis y analogía iuris. A ver, para entender esto, a mí siempre me resulta muy clarificador el siguiente ejemplo. Tenemos el típico cartel de prohibido fumar, ¿sí? Pongámoslo. Prohibido fumar. Y llega un listillo y usa un vapor. A ver, si nosotros entendemos que fumar consiste básicamente en quemar tabaco, ¿un vapor quema tabaco? No quema tabaco. Pero los AICO. Ni puta idea de cómo funciona un AICO. Estaba calentado. Sí, bueno. El punto es... Eso es inhala y sale humo. ¿Qué podría ser ahí? Vale. Tú lo que estás diciendo es que hay ciertas características. Característica 1 se inhala y característica 2 suelta humo, que son iguales. ¿Vale? Nuestro juicio de analogía lo primero que hace es exactamente esto: establecer criterios comunes o propiedades comunes entre el caso regulado y el caso no regulado. Sin embargo, esto no basta, porque si no estaríamos cometiendo una falacia de tipo naturalista. Del hecho de que dos casos tengan propiedades en común no significa que los debamos tratar igual. Además de identificar estas propiedades en común, lo que estoy haciendo es decir, o tengo que dar un paso ulterior, que consiste en decir, deben ser tratados del mismo modo. Por tanto, deben ser tratados del mismo modo. ¿Vale? ¿No? Bueno. Lo que estamos haciendo, en realidad, dado que insistís, es ¿y por qué dos casos deben ser tratados igual? ¿Cuál es la razón que justifica esto? ¿Veis dónde vamos? Primero, primer paso. 1. Establecemos semejanzas. Al establecer semejanzas, es un juicio descriptivo. ¿Sí? Segundo, aducimos razones
porque si no, claramente estaríamos cometiendo una falacia naturalista. Pero para evitar que sea una falacia naturalista, lo que tenemos que aducir es, en última instancia, algo que tenga carácter normativo. Pregunta: ¿qué razones son las que justifican la prohibición de fumar? La salud. ¿Algo más? Medio ambiente. ¿Algo más? No molestar. Así que nuestro razonamiento es: primero, enunciado de carácter descriptivo señalando semejanzas. Segundo, explicando por qué estas semejanzas son normativamente relevantes. Dado que la razón que justifica la norma prohibido fumar es salud, medio ambiente y no molestar a los demás, entonces, del mismo modo que prohibimos fumar, debemos prohibir vapear. ¿Vale? Las razones que justifican la prohibición de fumar justifican la prohibición de vapear. Pero eso sería en el caso de la analogía legis. No, es que no he llegado. Vale. Voy con la analogía legis. Esto es establecer la semejanza para si se prohíbe uno, prohibir el otro. Exactamente, hemos dado un pasito para atrás para continuar. Es un enunciado de carácter descriptivo, ¿verdad? El primero. El segundo es de carácter normativo. Diferencia entre analogía legis y juris. A ver, ¿puedo borrar esto? La parte de abajo. Mirad. Todo el mundo tiene claro que fumar implica encender tabaco. Encender tabaco, aspirarlo, producir humo. ¿Sí? ¿Puedo yo estirar el sentido de la palabra fumar para que cubra vapear? De hecho, lo que hago es, si aquí está vapear, cojo la prohibición de fumar y la engordo. Y ahora fumar no quiere decir encender tabaco, quiere decir exhalar productos de nicotina. Es ampliarlo. Es una interpretación ampliativa respecto del significado literal. ¿Sí? Una interpretación analógica lo que hace es hinchar el significado de los términos, agrandar el significado de los términos para que un comportamiento que antes no estaba cubierto, ahora sí lo esté. Si os fijáis, aquí lo que hacemos es pasar de una norma N1 que te dice solo fumar a una norma N2 que te dice que fumar significa exhalar humo con nicotina. ¿Vale? Aquí lo que he hecho ha sido, por las mismas razones por las que fumar, por las que vapear genera los mismos perjuicios que fumar, cojo el término fumar y lo ensancho, lo alargo, lo hago más comprensivo. Comprensivo. Voy a llevarlo un poco más allá. Hay vapers que no tienen nicotina. O sea, ¿se incluiría también? Porque como en el ejemplo has puesto exhalar humo con nicotina. Pues lo ampliaría de O sea, son, vale, igualmente, ¿no? Exhalar humo. Vale. Aquí cambio el significado a lo que quiera. Es un precedente interpretativo. Si lo dicta un tribunal, sí. Y la analogía legis, perdón, la juris.
A sus órdenes. Perdón, no me peguéis más. Pongamos que está prohibido fumar en clase y llega un graciosillo y enciende incienso. O llego yo, que me da un rollo zen, y enciendo incienso. A ver, ¿el incienso se fuma? Nah. Pero fumar no es. Fumar no es. En esto estamos de acuerdo, que fumar no es. Aquí no puedo coger el significado del término fumar y ampliarlo tanto como para cubrir incienso, porque las palabras dejarían de tener sentido. Nos parecería muy raro. Sin embargo, sigue teniendo determinadas propiedades, que es echar humo y resultar molesto, que también nos hacen que consideremos que deban ser tratados igualmente. Pero aquí no me atrevo a ampliar la norma N1 para crear una norma como en el caso de vapear, que sea un poco más grande, sino que directamente creo una norma 2 que dice prohibido fumar. Así que en la analogía iuris no estiro el significado de los términos. Lo que hago es crear una norma implícita, construcción jurídica, que cubra el caso no resuelto con la misma calificación que el caso sí resuelto por las mismas razones. Sí, por favor. ¿Sí? No estiro el significado, sino que creo una norma nueva, distinta de N1, N2, que me regula del mismo modo, como prohibido, un comportamiento similar por las mismas razones. ¿Y cuál sería ese N2? Las razones de... Prohibido e incienso. Perdón, que he puesto F. Sí. Bueno, podrían ser varias. No, el incienso se ha demostrado que tiene... La mayoría de inciensos se han demostrado que tienen sustancias cancerígenas. Sí. Cuidado con... Mírate bien lo que... Y no compres el más barato que hay. Ese suele ser... No inmediato, pero... Repito, analogía legis, estiramos el significado de los términos. Analogía iuris, creamos una norma nueva. ¿Vale? Siempre porque hay determinadas propiedades en común que por las razones que subyacen a la norma justificarían tratar igual un caso no parecido, bueno, sí, parecido. Por favor, subrayar lo de por las mismas razones. ¿Vale? Este es el punto clave, por las mismas razones. ¿Qué te pasa? No, no entiendo por qué tiene que ser una norma implícita. Porque te la estás inventando. No hay norma alguna en el ordenamiento que diga prohibido incienso. La has creado tú. Norma implícita en el sentido de que te la estás inventando. Bien. Subrayar, repito, lo de por las mismas razones. ¿En serio? ¿Subrayarlo? ¿Qué es? Vale. En negrito. Tú subrayado, negrita y cursiva. Sí. Y aquí en verde. ¿Sabéis por qué? Imaginad, yo qué sé, que tenemos una norma que nos dice, venga, el caso fácil. Prohibida la entrada de perros en el restaurante. ¿No te gustan los gatos, Pepe? Menos 2 puntos en el examen final, tranquilo. ¿Cómo?
Ah, menos 3 puntos, entonces. ¿Sabéis que hay gente que tiene amaestrados osos? Los osos. Pumas. Jaguares. A ver, ¿funciona ahí el razonamiento por analogía? ¿Funciona ahí el razonamiento por analogía? Pongamos que hay un cachondo que se presenta con un jaguar. Os recuerdo que un jaguar es un gran felino de Sudamérica que cuando tiene hambre come personas. De hecho, si alguna vez os planteáis ir a hacer en la ruta del Inca del Machu Picchu, cuidado con hacer la parte andando a determinadas horas porque hay jaguares. ¿Jaguares o pumas? No me acuerdo. A ver, la razón que justifica la entrada de perros es que no molesten, no pidan comida. ¿Son las mismas razones? No, no son las mismas razones. Es que, digamos, que si está justificado prohibir la entrada de perros, a mayor razón o a fortiori está justificado la prohibición de entrada de pumas. Imagínate. Claro. Por ejemplo, vas en el autobús y te encuentras un cartel que dice prohibido portar armas blancas. Y tú dices, pues la granada de mano que llevo no pasa nada. ¿Sí? Estas cosas que parecen así como tontorronas y absurdas, pasan. Hay casos en los que no es que esté justificado del mismo modo dar la misma calificación normativa a un caso que a otro, sino que en el caso, o hay casos en los que si está regulado, si hay un caso regulado por la norma N1, perros, el caso de los jaguares y de los pumas está más justificado aún. ¿Sí? No igualmente justificado, más justificado. ¿Sí? Habían dicho más que lo que está dando una laguna sinóptica relativa, ¿no? Relativa no, total. Total. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, a ver, existe una norma N1 sobre perros. ¿Cómo no va a haber una norma N2? No existe N2, no está regulado. No existe una norma sobre jaguares y pumas. Este es el punto. Tenemos un caso regulado, pero otro que bajo las razones de la norma N1 debería estar más prohibido todavía. ¿Sí? Pero no tiene la misma razón. No tienen las mismas razones, las tienen con mayor intensidad. ¿Sí? Digamos que en el caso del vapor lo que nos molesta es siempre lo mismo, o lo que nos preocupa es siempre lo mismo. Salud, el humo, el medio ambiente. En el caso del perro, las razones que no moleste a los estos, pero claro, es que en el caso del jaguar y el puma, no es que moleste, es que el miedo es que se los coma al resto de comensales. Entonces, si fuese el gato, sería en el supuesto anterior. Depende de cómo describas lo de los gatos, pero sí, yo te diría que... Pongamos que vais a una fiesta y os encontráis el permiso para beber absenta. ¿Sabéis lo que es la absenta? Permitido beber absenta, no os sonriéis que os delatáis.
La absenta es un hiperalcohólico, es la bebida alcohólica con más graduación, con efectos alucinógenos, te puede llegar a dormir los labios. Algunos os está interesando, ¿no? No. A ver, si yo en un bar me encuentro que te pone permitido el consumo de absenta, digo, bueno, de ahí para abajo te ha permitido cualquier cosa. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho un argumento de nuevo a fortiori en el que he dicho, por las mismas razones, mejor dicho, a mayor intensidad, si está permitido beber absenta o absencio, el resto de bebidas están más permitidas todavía. Beberte un whisky o beberte una cerveza, imagínate, no va a estar permitido. Si han permitido expresamente el consumo de absenta... En Estados Unidos, con el tema de las armas, si están permitidas las armas, ¿está permitido un tanque en mitad de la calle? Eso sería un argumento a fortiori. No funcionaría tanto porque aquí lo que tenemos son dos tipos de argumentos, ¿vale? El de más a menos y el de menos a más. En el esquema está la clasificación latina, ¿vale? De más a menos y de menos a más. ¿Qué quiere decir de más a menos? Pues hombre, si está permitido beber absenta, que es lo más grave que te puedes beber, o lo más alcohólico, entonces el resto de cosas también están permitidas. Pero ojo, esto funciona solo para las permisiones, ¿vale? En el argumento de más a menos, lo que estamos diciendo, siempre dentro de la fortiori, es que dado que está permitido una cosa mucho más peligrosa, arriesgada, lo que sea, más dañina, entonces todo aquello que sea menos dañino, menos peligroso, también estará permitido. ¿Sí? Esto funciona solo para los permisos. Agustín, funcionaría en el caso de están permitidos los tanques, por lo tanto el resto de armas de fuego, por supuesto. ¿Sí? Al revés es que sería de menos a más, porque parece que hay un arma de fuego es menos peligrosa que un tanque. Digo yo, ¿no? Sí. Pero esto solo funciona para las prohibiciones. A ver, eso también es... Claro, es que de objetivos no tienen nada. Si yo te digo, prohibida la entrada de perros, y tú dirás, pues hombre, un jaguar a mayor razón. Si te lo encuentras en un refugio de grandes felinos, pues te voy a decir, como que está pensado para ellos. ¿Sí? Así que esto, que muchas veces nos suena muy obvio, no lo es tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquello que parece justificar a mayor razón el caso no regulado que el caso regulado, presupone que no hay otras razones en juego, pero a veces sí las hay. ¿Sí? Te digo, mirad, os cuento una historia real. En mi barrio, iba a decir había, en mi barrio en Madrid, donde yo me crié, iba a decir había, mentira, hay un bar que son muy sanos y en el que está permitido fumar marihuana. ¿Sí? Llegas ahí, que si eso es legal, no, por supuesto que no. Otra cosa son los clubes canábicos, que ya los hay, sobre todo en Cataluña y en Madrid. ¿Vale? Tú ponte que te presentas en un club canábico y te sacas un porro de marihuana y te lo enciendes. Lo normal. ¿Te puedes encender un cigarrillo? Uy. ¿Ves? Alguien podría pensar que si están
permitidos fumar porros, entonces a mayor razón está permitido. Bueno, pues en el bar debajo de mi casa ni se te ocurra encenderte un cigarrillo normal, porque ahí se te echan encima y te dicen, no, tabaco no, solo porros. Dices, joder. Porque al dueño del local le resulta especialmente desagradable el humo del tabaco y no el de los porros. Así que, aunque parezca en muchos casos muy obvio, cuidado. Cuidado, ¿vale? ¿Cómo? Ah, ya estás buscando clubes canábicos, joder. Por puro interés científico, ¿a que sí? Sí. Cannabis, C-A-N-N-A-B-I-S. Cannabis. ¿Y qué hora es? La hora de hacer el descanso. Bueno, seguimos con vuestras discrepancias, o pese a vuestras discrepancias, y vamos con el razonamiento consecuencialista. ¿Qué es el razonamiento consecuencialista? A ver, esto es más o menos sencillo. Mirad, volvamos a la ley del solo sí es sí, ¿vale? Ley solo sí es sí. Y tengo dos interpretaciones posibles, ¿vale? Porque mediante los diferentes criterios interpretativos, esos de ahí, puedo alcanzar dos resultados interpretativos. La norma N1 y la norma N2. Y llegas a la conclusión de que no tienes ni la más remota idea de cómo elegir entre N1 y N2. Las dos te parecen buenas, ¿vale? Un momento, ¿pero qué pasa si elijo N1? Si elijo N1, ¿va a salir la gente de la cárcel? ¿Y esto qué va a suponer? Que va a haber más personas libres, que va a haber más riesgo para las mujeres. Si adopto esta interpretación, ¿va a suponer un sentimiento de impunidad hacia los agresores sexuales? ¿Va a terminar pasando esto? ¿Veis? Aquí no estoy haciendo, aquí a lo que estoy haciendo, a lo que estoy apelando, a las consecuencias que se pueden tener. Lo que dice el argumento consecuencialista es, si elijo esta interpretación, se van a producir estos efectos, ¿sí? Por supuesto, considerando estos efectos como buenos. Axiológicamente deseables, ¿te gusta así más? Interpretaciones posibles dan lugar a consecuencias que no te parecen. Pues entonces elegirás la que menos te disguste. ¿Sí? Mirad, cuando se habla de, bueno, ¿y cómo elijo las consecuencias buenas? Hay dos criterios. Uno de ellos es recurrir a principios, ¿sí? Los principios nos servirían para elegir entre diferentes resultados posibles, ¿sí? Alguien te va a decir, bueno, ¿cómo vas a elegir entre el resultado de que haya personas con sensación de impunidad o que haya más personas? Pues lo único que puedes hacer es recurrir a libertad, igualdad, seguridad, los principios que justifican nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué más? Opción 1. Opción 2. Esto es para valorar qué consecuencias son las deseables, ¿vale? Opción 2. ¿Y si en lugar de principios eligiésemos directamente estados de cosas?
Mirar, ¿qué es un estado de cosas? Un estado de cosas es una determinada configuración del mundo. ¿Sí? Una descripción en última instancia del mundo. Considerada, eso sí, valiosa. Aquí no estoy apelando a más igualdad, a más libertad, a más... Aquí a lo que estoy disparando es menor número posible de mujeres abusadas sexualmente. Este es mi objetivo. ¿Sí? Este es mi estado de cosas deseado. ¿Por qué? Pues hay dos respuestas. Porque sí, es una de las posibles respuestas. También cuando le pregunto a alguien que por qué libertad me va a terminar diciendo porque sí. Y en un estado de cosas puede decir, mira, es que de aquí no tengo que argumentar más. 0 agresiones sexuales. O el mínimo posible de agresiones sexuales. ¿Sí? ¿Os acordáis que al principio del curso vimos allá, cuando todavía hacía calor en este sitio, la diferencia entre deontologicismo y consecuencialismo? La diferencia entre deontologicismo y consecuencialismo. Si es que en este curso todo termina cerrando, ¿vale? El deontologicismo, te decía, los comportamientos son buenos o malos dependiendo de si dan satisfacción, honoran las normas o no, aunque sean las normas autoimpuestas. El consecuencialista te dice no. El consecuencialista lo que te dice es, eso es una chorrada. Lo que hay que hacer es valorar las acciones dependiendo de sus consecuencias. ¿Y cómo valoro cuáles son las consecuencias buenas o malas? Te dice, bueno, es que la unidad mínima del razonamiento moral no han de ser bienes, principios o valores, sino estados de cosas. El argumento consecuencialista, si lo baso en principios, en realidad no es un argumento consecuencialista. El argumento consecuencialista real es el que dice, mira, hay que interpretar el derecho para conseguir ese determinado objetivo. ¿Que por qué ese determinado objetivo? Bueno, puede ser porque sí o porque a su vez favorezca a otro estado de cosas. Pero la diferencia es mayúscula. Aquí no nos preguntamos, oye, pero es que el principio de igualdad y el principio de libertad realmente justifican esta interpretación. Dice, no, mira, no me interesa, porque además te lo dicen así, no me interesa. La ley de defensa nacional permite abatir un avión en el que sabemos que hay terroristas a bordo, que van a hacer volar, que van a estrellar un avión contra un edificio lleno de gente. Sí. Se dice, da igual. Mira, tienes el texto. Y lo que tienes que hacer con el texto es buscar la interpretación que te conduzca al mejor estado de cosas posibles. ¿Cuál es el mejor estado de cosas posibles? Menos muertes. Menos muertes. ¿Y cómo consigo eso? Autorizando a tirarle un misilazo al avión. Cuidado, os repito, como os dije en su momento, que el consecuencialismo es peligrosito. Peligrosito. ¿Por qué? Porque, claro, pasa por encima. Es discrecionalidad absoluta por parte de... No tiene por qué ser discrecionalidad absoluta. Mira, si alguien te presenta alguna vez un argumento consecuencialista, esto va a conducir a estas consecuencias, o, paréntesis, cómo defenderse de un argumento consecuencialista. Tú dices, bien, demuéstralo. Dame datos que muestren que elegir esta interpretación realmente va a conducir a ese estado de cosas. Y esa explicación tiene que ser de tipo, si no te están haciendo trampas, tiene que ser de tipo causalista. Es decir, no que está más justificado, sino, no, mire, es que usted me tiene que mostrar la idoneidad del medio. Y si no me muestra la idoneidad del medio, el argumento se cae. ¿Sí? Es decir, mira, es que vamos a interpretar así para evitar que haya menos abusos sexuales. Demuéstreme que entre que usted elija esa interpretación y que haya menos abusos sexuales se da una relación de causalidad, porque si no, lo suyo es un brindis al sol. No sé si conoces a Silvia Oriol, de Alianza Catalana. Uy, sí, Bueno, como para perdérsela a la Silvia. ella, por ejemplo, utiliza este argumento, pero lo llega a justificar también que
sea, ¿tiene justificación todo lo que dice? Mira, por suerte, por salud mental, no escucho a determinados tipos de personas. Bueno, es que a mí me suele ir en Twitter y me pone a escucharlo. Por eso tampoco tengo Twitter, por la misma razón. Pero que la gente dice, no me salgo del tema. Si interpretamos de esta manera, entonces se va a producir un efecto llamado hacia los inmigrantes y España va a perder sus tradiciones. Muy bien, venga, vamos con algún caso antropológico que demuestre que esto ha pasado en algún sitio. O muéstrame vínculos causales que muestren que aprobar una determinada ley de inmigración supone un efecto llamada y que va a venir más gente y que esto va a producir la disolución de la cultura española. Pruebas. No, ¿cómo decir? Afirmaciones sin justificar, dado que tú lo que estás haciendo, es decir, conduce a determinadas consecuencias y por esto no lo queremos, o si lo queremos, por cierto, es un criterio interpretativo de segundo orden de preferencia, porque no te permite atribuir directamente significado, sino que entre los diferentes significados disponibles te dice el que mejor consecuencias consiga alcanzar. Si tú haces referencia a las consecuencias, tienes que mostrar un vínculo causal, porque si no, simplemente estás haciendo afirmaciones injustificadas. Así. Ellos lo establecen, o sea, a la hora de dar el argumento, lo hacen con un nexo causal. Entonces, sí, mira, estaría bien justificado ese... Cuando nosotros nos encontramos con un nexo causal, en el fondo nos estamos encontrando con una regla de inferencia. Una regla de inferencia en el sentido que lo he presentado. Todas las veces que se produce A, se produce B. Eso es producto de un razonamiento inductivo o abductivo, uno de los dos. Y nosotros ya sabemos cómo atacar un razonamiento inductivo o abductivo. Si un razonamiento de tipo inductivo tiene poca prueba, poca evidencia empírica, pocos enunciados descriptivos, es una caca de ley general. Si lo que tenemos son razonamientos abductivos, hemos partido de varios indicios para concluir algo, no, es algo particular en el abductivo, solo inductivo. Así que lo que le tienes que decir es, bueno, muéstrame la justificación por la que tú llegas a decir que esta regla es verdadera, esta generalización es verdadera. Profesor, cuando ha dicho que el que tiene que dar de las consecuencias está el de los principios y el de... Los estados de cosas. ¿Son los mismos que los que salen en el esquema de argumento mayoritario y minoritario? A ver, ¿me lo enseñas? Ah, mira, qué bonito. Un momento. Ah, sí, bueno, sí. No me acordaba. En realidad el argumento mayoritario es una caca de argumento. Sí, caca. Una caquita humeante y feliz. También puedes ponerla. Precedentes. Cuando se dice que se deberá elegir aquel que tenga mejores consecuencias, aquel que tenga mejor estado de las cosas. El que consiga alcanzar el mejor estado de cosas. Precedentes. Pues mirar, si hablamos de precedentes y argumentos interpretativos, nos tenemos que limitar a los precedentes interpretativos. Y esos ya los hemos visto. Aquí tienes que poner precedentes interpretativos. Claro, ¿tú ya sabes lo que son los precedentes interpretativos? Pues entonces, ¿para qué vamos a decir más? Os llegué a explicar el argumento a fortiori, ¿verdad? Sí, que consiste en que, de disociación. Sí, el primer día, antes de empezar, os dije, hay un 12º que es que tenemos un caso regulado, disociación. En el mundo anglosajón se conoce como distinguish. Tenemos un caso regulado y le creamos una laguna axiológica parcial. Hay una subparte del caso que no nos gusta como está regulada,
decimos, por tanto, que en realidad no está regulada, y hacemos la laguna axiológica parcial, y después atribuimos la calificación normativa opuesta. Yo no me he enterado. Si es que esto lo expliqué la otra vez. Necesitamos explicación nuevamente. No me dijiste solo que había que poner otro más. 12. Disociación. Venga. ¿Qué hora tenemos? A ver. Da tiempo para... Disociación. Hay un bar de gatos aquí cerca, ¿no? Sí, la gatera. La Gatera. ¿En la Gatera está permitido ir con tu propio gato? No, ¿No? ¿Admiten todo tipo de gatos? no, es solamente los gatos que están allí, porque son de una productora ya, como que llevan un tiempo. En la Gatera están permitidos los gatos de la protectora. ¿Vale? Están seleccionados de la protectora. Seleccionados. GPS, mira. Vale, lo que pasa es que aquí permitidos los gatos seleccionados por la protectora. ¿Cuáles? Pues todos los gatos de la protectora seleccionados. Pero es que hay uno que es un ninja, o sea, y yo los he visto algunos que dices, pero... Y es un cabrón. Y anda mordiendo, arañando, terrible, de un día para otro, no sabemos lo que le ha pasado. Un cabroncete también, yo tengo 2 cabroncetes. ¿Está permitido ese? A ver. No, ha sido seleccionado. Ha sido seleccionado, pero de un Criterios tal vez lo pueden sacar. tal vez lo puedan sacar. Entonces lo que estamos diciendo es que en realidad el gato cabroncete no estaba contemplado por la norma. Permitido gatos de la protectora seleccionados. Y por tanto ese gato no puede estar ahí, no está permitido. Perdón, lo primero que decimos es que al ser un gato cabroncete, pues si hubiésemos tenido en cuenta lo de gato cabroncete antes, no lo hubiésemos, o lo hubiésemos calificado de otra manera. Por lo tanto, este caso no está regulado. Paso 1. Creo una laguna axiológica porque hay un caso, el de los gatos cabroncetes, que no me gusta cómo está regulado. Así que digo que en realidad el caso del gato cabroncete no está regulado. Si el legislador hubiese pensado en el caso de un gato cabroncete que ha pasado el filtro, porque se ha portado bien hasta el momento de, y luego se ha vuelto una fiera, lo hubiese previsto. Paso 1, laguna axiológica parcial de manual. Paso 2, creo una norma que diga prohibido los gatos cabroncetes. Este es el argumento de la disociación. Muy utilizado para deshacerse de precedentes. ¿Sí? ¿Cómo? Tienes una ratio. ¿Qué ratio queremos? Prohibido bañarse por la noche en la piscina. ¿Vale? ¿Cuándo está prohibido? Pues a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Todo eso es de noche. Pero ¿qué pasa si hay un eclipse total y de repente se hace de día por la noche? ¿Sigue siendo de noche? Decimos, mira, es que el caso del eclipse
si el legislador hubiese previsto el caso del eclipse, lo habría regulado de otra manera, porque en el eclipse se ve perfectamente. Así que, en realidad no está regulado. Bueno, sí, por una norma que me dice permitido bañarse por la noche si hay eclipse. ¿Sí? Y colmarla. Esto, cuando estamos hablando de precedentes, los guiris lo llaman, y esto también os lo dije, distinguish. ¿Vale? Guiris, angloamericanos. ¿Bien? ¿Cómo? Los balconing también. Y 33. Uy, ¿cuánto tiempo me da para seguir contando maldades? ¿Sigo entonces? Seguimos entonces. ¿Bien? Mirad, lo que nos queda de tema 4 son o cosas que ya hemos visto o cosas que podríamos deducir a partir de lo que ya hemos visto. Uy. A ver. Voy a sacar. ¿Cómo? Sí, súper importantes. Pero un segundo. Sí, vamos a los problemas de interpretación. ¿Vale? La primera buena noticia que tengo que daros es que de los problemas de interpretación, el primero, que es genericidad, no lo vamos a ver. ¿Veis cómo era una buena noticia? ¿Vale? Genericidad no lo vamos a ver. También porque ya no estoy tan seguro de que sea un problema de interpretación. Lo que sí tenemos que ver, pero en realidad ya sabemos el núcleo esencial, es equivocidad. Vaguedad ya lo hemos visto, ¿eh? Vaguedad es la misma vaguedad, es lo mismo. Lo mismo, no. Sí. Así que yo creo que sí, en 25 minutos os explico la equivocidad. La equivocidad, en realidad, ya sabemos lo que es. ¿Os suena de algo que tengamos un enunciado del legislador y a este, por el uso de diferentes criterios interpretativos, se le puedan atribuir diferentes significados y por tanto podamos obtener diferentes normas? No, la anfibología sí sería un caso de equivocidad, pero eso es un tipo de falacia. Esto no es que sea un tipo de falacia, ¿vale? Esto es, tenemos un enunciado y debido a la multiplicidad de criterios interpretativos, a que tenemos diferentes criterios interpretativos, ¿cuál? Pues los que acabamos de ver, que te conducen a diferentes resultados interpretativos, pues nos encontramos con el problema de que hay 3 interpretaciones válidas, correctas. Profesor, no sé si está mal, es que pone S2, luego abajo S2. Ah, no, sí, pero es S1 lo que tiene que poner. A diferentes interpretaciones que son normas. Las interpretaciones son
la atribución de significado y el significado es la norma. La equivocidad, ¿qué es? Un texto, diferentes significados posibles. ¿Por qué son posibles? Porque tenemos diferentes criterios interpretativos. ¿Cuáles? Pues al menos los 12 que acabamos de ver. ¿Sí? Por supuesto, dentro de ellos recordad que hay múltiples cosas. Por ejemplo, si alguien dice literal, hay veces que el lenguaje literal nos conduce a diferentes interpretaciones, porque el lenguaje es equívoco, es natural, o el lenguaje ordinario. ¿Bien? ¿Tenemos clara esta idea? Esta idea es muy importante. A la de una, a la de dos. Vamos a ver los 4 tipos de equivocidad que hay. Tenemos un caso de ambigüedad, ¿sí? Cuando lo que tenemos es un mismo enunciado y no sabemos si expresa la norma N1 o la N2, ¿vale? Aquí es una disyunción excluyente, es o una u otra, ¿vale? No se pueden establecer más bancos en la ciudad. Prohibido crear más bancos en la ciudad o establecer más bancos en la ciudad. ¿A qué se refiere? ¿A los bancos de la calle o a los cajeros automáticos? Bueno, no sabemos si es uno u otro, ¿vale? Los casos de ambigüedad son casos en los que dudamos de si expresa la norma N1 o la norma N2, ¿vale? Los casos de ambigüedad pueden ser de 3 tipos. La primera es el ejemplo que os he puesto ahora, es ambigüedad semántica. ¿Cuándo hay ambigüedad semántica? Pues cuando la semántica, es decir, el significado de las palabras, es varios. Caso tonto, banco. Banco puede significar varias cosas. ¿La verdad? Una palabra polisémica con diferentes significados. ¿Cómo? En el caso de las falacias De anfibología, eso sería... hay un problema de ambigüedad en el razonamiento. Anfibología. ¿Bien? Bien. La semántica es la fácil. Un poquito más complicada es la sintáctica. La sintáctica se refiere al orden de las palabras, a la estructura de la oración. Son españoles aquellos nacidos en territorio español y residentes por al menos por 5 años. Repito, son españoles los nacidos en territorio español y residentes por al menos 5 años. ¿Qué norma expresa eso? Ya, la nacionalidad, ¿a quién se le da? nacidos en territorio español.
¿Son dos opciones para optar a la nacionalidad española o son dos requisitos que hay que cumplir conjuntamente? Repito, son españoles los nacidos en territorio español y residentes por al menos 5 años. Se puede interpretar como que son... Ambigüedad. Ya. Mira, es como si hubiese puesto un ejemplo de lo que estoy explicando. ¡Qué cosa más curiosa! ¡Qué tío! Quedan grabados con impuesto especial aquellos derivados del tabaco y que contienen nicotina. A ver, está grabando los derivados del tabaco con nicotina, porque hay derivados del tabaco sin nicotina, o está grabando por un lado a los derivados del tabaco en general y por el otro a las cosas que tengan nicotina, porque hay cosas que tengan nicotina que no sean tabaco. Las berenjenas tienen nicotina, pero no solo eso, por supuesto ¿sí? El producto, lo que se echa en los vapers, eso lleva nicotina, pero no es un derivado del tabaco, porque ahí no hay tabaco por el medio. Pues una nicotina puramente, un grado mínimo de nicotina. No dejes de comer berenjenas por esto, por Dios. Que te veo con una cara... ¿Sí? Repito, ambigüedades sintácticas. Debido al orden en el que se expresan, porque falta o sobra una preposición, y estas cosas pasan. Pero los más bonitos son por el significado de los términos. Sabemos que la semántica es la disciplina que se dedica a estudiar el significado de los términos, la sintáctica el orden de las palabras, y la pragmática. ¿Habrá una ambigüedad pragmática? Claro que sí, hombre. Queda prohibida cualquier norma contraria al derecho de la Unión Europea. A ver qué significa esto. Queda prohibida cualquier norma contraria al derecho de la Unión Europea. ¿Significa esto que España puede ser objeto de sanciones si crea normas contrarias al derecho de la Unión Europea? ¿O será que son todas inmediatamente nulas? Del mismo modo que decimos que las normas inconstitucionales son inválidas, alguien podría llegar a decir, y las contrarias al derecho comunitario también. ¿Dónde está la gracia? Que aquí nos está diciendo queda prohibida cualquier norma prohibida. Prohibida parecería que la consecuencia que se puede seguir es una sanción. El sentido literal de la palabra. ¿Pero realmente sancionamos a los estados por crear...? No, pero es decir, en plan, cuando queda prohibida, o sea, se refiere, pues... Ese prohibido de como lo mismo que obligatorio abstenerse. ¿No tenemos que interpretar ese obligatorio como inválida? Ahí la ambigüedad. ¿Vale? 2. La oficina de patentes y marcas quedará cerrado al público los viernes por la tarde. Esto está claro. ¿Y el registro electrónico? ¿Se puede usar el registro electrónico el viernes por la tarde? Pues está cerrada la oficina. Pero claro, ¿el registro cierra? ¿El electrónico? Te pueden decir, te pueden rechazar algo como no presentado. Ponte que tienes un plazo y presentas a las 5 de la tarde. La oficina está cerrada. ¿Pero el registro electrónico? Pero lo puedes registrar y que luego luego lleguen y te digan, no, fuera de plazo, porque la oficina estaba cerrada el viernes. Simpático, ¿eh?
Esto respecto de los casos de ambigüedad. Al contexto de enunciación, claro. Porque no tenemos duda de qué significa cerrada oficina de patentes y marcas. ¿Sí? Lo que pasa es que hay ciertas implicaciones del lenguaje, como cuidado que la oficina de patentes y marcas implica también que hay un registro ahí y que no se puede acceder al registro. Tenemos A, la ambigüedad. Vamos con B, complejidad. Mirad, en el caso de complejidad, por cierto, esto también lo explica estupendísimamente Guastini, en complejidad tenemos que un enunciado sabemos que estamos completamente seguros, pero seguros, de que expresa la norma N1, ¿vale? Sobre esta estamos segurísimos. Eso sí, tenemos dudas sobre si también N2, ¿vale? España es un orden democrático basado en el Estado de Derecho. Tenemos claro qué significa que es democrático y que es un Estado de Derecho. Pero si es democrático y es de derecho, ¿significa esto que los jueces se eligen democráticamente? Sabemos, España es una democracia, norma constitutiva. ¿Significa también que los jueces deben ser elegidos democráticamente? No obstante, tendrán efecto retroactivo, a ver si os suena, aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. ¿De manera automática? ¿Tiene que el reo presentar un recurso o lo puede hacer el juez de oficio? ¿Incluye esto a las multas? Sabemos que a las penas, a las sanciones penales, seguro. A las de cárcel. Pero ya las sanciones pecuniarias previstas en el Código Penal y las del Código Civil. Un ejemplo con el tema del derecho a la vivienda, cuando te dice que la Constitución recoge su artículo 47 y el titular de una vivienda digna, o sea, sería coger ese artículo y decir, pero esto supone que los poderes públicos tienen que darnos. Bueno, ese sería un caso efectivamente de complejidad. Sabemos que todos tenemos derecho a la vivienda. Lo que tenemos dudas, aunque nadie tiene dudas por desgracia a este respecto, es que los poderes públicos tienen la obligación de proporcionarnos una casa. Sería preguntarse. No preguntarse, sino que genuinamente tenemos dudas sobre si además de la norma que parece evidente, regula también otra cosa. Por ejemplo, en caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Mira, respecto de esto, ¿será oído el reo? No tenemos ninguna duda. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Darle audiencia al reo? Sobre esto está clarinete. ¿Sí? Repito, hay que darle audiencia al reo. Pregunta, ¿implica esto que el reo elige? No. Una vez que tienen la audiencia, tenemos dudas acerca de cuál es la pena más favorable. ¿Vale? ¿Se le pregunta al reo? Perdón, ¿elige el reo?
Pues hombre, para establecer que es más favorable o no para una determinada persona, diría yo que a lo mejor sí podría tener que elegir el reo. Tenemos dudas. Claramente, el reo tiene que ser oído. Dudas sobre si el reo si puede elegir. ¿Vale? Puede ser una definición más completa. Eso es lo que he hecho al principio. Pero Equivocidad, en general, todo el apartado es, tenemos un mismo enunciado, varias normas posibles. ¿Vale? yo me refiero en complejidad. Sí, sí. Complejidad. Lo que tengo dudas es si expresa solo una norma o si expresa además otra. Mierda, ese ejemplo no era bueno, el de elige el reo, porque es un caso de implicación, no de complejidad. Sí, pero está mal. Sí. Vamos, respecto de las penas, incluye las sanciones administrativas, las sanciones pecuniarias, incluye también la pena de inhabilitación. La implicación, que era el caso del reo, que me he adelantado sin darme cuenta. El caso de la implicación es que tenemos claro, Agustín atiende para que no me pidas de nuevo la definición, tenemos claro que el enunciado expresa la norma 1, que era el caso de el reo debe ser oído. Vale, tenemos que darle audiencia al reo. La pregunta es, ¿N1 implica a N2? Que ahí es donde tiene sentido el del reo. ¿Cuál era la pena por escribir en los apuntes de los demás? Ninguna. Bueno. Molerlo a palos directamente. Bien. Repito. Ambigüedad. Una u otra. Complejidad. ¿Solo una o además la otra? Implicación. Una seguro, pero esta una implica a otra. Alguien que me lea el artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Escuchad ahora. Por razón de nacimiento. 1, 2, 3, 4, 5, por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 6. Vale. ¿Es una lista exhaustiva eso? ¿No? O cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Puede llegar un juez y apreciarla de oficio? ¿Que hay una discriminación por otra razón? ¿O eso tiene que ser dejado al legislador? Bueno, digamos que ahí ha habido quien ha sostenido en España que las mujeres trans y los hombres trans no estarían protegidos por el artículo 14. Que cuando los derechos fundamentales en España son una lista exhaustiva, ¿o es un catálogo cerrado y no abierto? ¿Sí? ¿No se pueden incorporar nuevos derechos fundamentales? No, no. No, o sea, sí, por ejemplo, vía legislativa. Derechos fundamentales. Mirar, cuando nos encontramos con listas, nos encontramos con el problema de determinar
si aquellas son meramente ejemplificativas o exhaustivas. ¿Cómo? Lista de derechos fundamentales, las categorías sospechosas recogidas en el artículo 14 y básicamente cualquier lista que os encontréis se va a encontrar con ese problema. ¿Es una mera enunciación de modo ejemplificativo o no? Artículos 3.3 y 4 del Código Civil regulan la interpretación. Los métodos interpretativos que ahí aparecen son los únicos que se pueden usar o simplemente está ejemplificando cuáles son. O sea, o ejemplificativo o exhaustivo. O es un numerus apertus o es un numerus clausus. ¿Bien? ¿Cuál es la conclusión? ¿De qué? O sea, de si es meramente ejemplificativo o exhaustivo. En plan, Es un problema. vale, iba a decir, pero en plan, tiene una solución. No, Vale. no. Hay veces que te lo pone claro que dice son causas tasadas. Vale, Hay veces que dice, Bueno, y aún así, hay veces que llegan los tribunales y te dicen, en realidad no son causas tasadas. Lo he visto. A nivel fiscal, por ejemplo, se requieren, este ejemplo lo he puesto varias veces, una serie de requisitos para conseguir una exención fiscal. Y tú dices, no, mira, es que en realidad yo cumplo 3 de los 4 necesarios. Por lo tanto, y debido a que se me produciría un grave perjuicio económico, si no, se me tiene que aplicar la exención fiscal. Llega algún juez y te dice, sí, bravo, ole tú. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? la implicación, yo no entiendo el artículo 14 de la Constitución. No, era del ejemplificativo exhaustivo. Cuando tienes una lista, esta lista únicamente te está señalando algunos de los casos, ejemplos, o te está diciendo cuáles son los únicos casos posibles. ¿Vale? A menos que diga, y esto es una lista cerrada, y aún así, a menos que te diga que esto es una lista cerrada, tú vas a poder considerarla cerrada o abierta. Por ejemplo, si en el examen en el caso de este, tenemos que poner los artículos tipo, como ejemplo. Puedes poner los ejemplos que quieras. Si pones los ejemplos, mejor. Si no, tampoco pasa nada. Nos pasamos ya después a la vaguedad y sus tipos. Si vaguedad y sus tipos ya lo he explicado. Sí, ya quiero decir, pero en plan, si vas a decir algo más de la... De la vaguedad no. Lo único que voy a explicar mañana es regulación de la interpretación. Por favor, dado que David no está, mañana ¿qué hago? Mañana queréis que resuelva dudas de todo el temario o que explique cosas del tema 5. Sí, porque Si hay algún tema del tema 5, pues también lo puede plantear.